de la vida. Bienvenidos a una transmisión más de su programa El Cuidado de la Vida. ¿Y tú, qué estás haciendo? Soy Gladys Jiménez Velázquez y te invito a que me acompañes durante una hora en un viaje de historia y conocimiento en conmemoración del día 12 de octubre. Hablar de esta fecha es de suma importancia para nosotros, ya que marca el inicio de una nueva etapa en América y también de los mexicanos. Pero, ¿qué esconde realmente la historia? Por eso, nuestro programa de hoy se titula Día de la Raza, más allá de la conquista. Para conocer más del tema, tengo el honor de estar acompañada del maestro Genei Torruco Saravia, profesor de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y cronista de la ciudad de Villahermosa. Maestro, buenas tardes, es un placer tener aquí con nosotros en nuestro programa. Encantado de estar en esta nueva ocasión. Maestro, en aspectos religiosos, ¿qué nos puede platicar acerca? Ya sabemos que usted es un gran historiador, entonces platíquenos. Bueno, no tan gran historiador, pero respecto, dices, a la conquista. Exacto. Entiendo. Sí, pues obviamente la conquista, los españoles, pues imponen a los pueblos dominados su religión, la católica, que además era una consigna que traían de catequizar a todos los pueblos que lograran dominar, porque, entre otras cuestiones, en 1517, un célebre sacerdote había provocado un movimiento, una reforma, y dio paso al protestantismo. De eso, pues, todo el mundo se ha de acordar muy bien. Y, bueno, allí en Europa mucha gente se comenzó a pasar a las diferentes corrientes protestantes. Bueno, cuando se descubren estas tierras y empiezan las expediciones acá, especialmente a nuestras tierras, a partir de 1517 precisamente, con Hernández de Córdoba, que llega por Yucatán, lo que es Campeche, y posteriormente, como sabemos, en 1518 la expedición la dirige Juan de Grijalva, que al respecto, precisamente, nuestro gobernador Arturo Núñez Jiménez decretó que el año de 2018 se convirtiera en el año del 5º centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco. El Congreso del Estado, pues obviamente aprobó ese decreto propuesto por el gobernador. El caso es que sabemos sin duda alguna que de buena manera algunos misioneros, en otros los soldados, los llamados conquistadores, pretendieron o hicieron creer a nuestros aborígenes un poco a la fuerza, poniéndoles la imagen de la cruz, de Cristo, y pues así se fue estableciendo, se fue quedando en nuestros pueblos la religión católica. Ok, ¿verdad? Maestro, y antes de que ellos llegaran aquí, ¿cómo vivía aquí la sociedad tabasqueña? ¿Cuál era la vida de ellos? Bueno, pues era bastante simple, sencilla, y yo siento que igual que en todos los pueblos. Habían grupos diferentes que cosechaban, obviamente consumían los productos clásicos que generan nuestras tierras: maíz, frijol, pues el chile, la calabaza y algunas frutas. También, pues obviamente cazaban, había venado en estas tierras, tepecuintle, pescaban y obtenían de las aguas, tanto en el mar como en los ríos, alguna serie de peces. Bueno, esa era su vida y tenían sus dioses
representados en figuras de barro, en el caso nuestro, porque aquí no hubo piedra, aquí no había piedras, y pues ya sus figuras de barro. Esa vida normal, claro, tenían problemas entre ellos, se enfrentaban a algunas luchas, se asegura que existía el sacrificio humano, que pues dominaban algunos pueblos. Hay que decir que el grupo de los mexicas o mexicas, como se quiera decir, los náhuatl o nahuas también se dice, tenían influencia en estas regiones. Y pues esa influencia se demuestra con los nombres de nuestros pueblos, de nuestras localidades, que la gran mayoría tienen raíces aztecas. Pues, le digo pues, la vestimenta, como se observa en algunos pueblos con bajo nivel de desarrollo ahora, pues taparrabos, cacles, algunos con ya avance, y pues era muy sencilla su vida. En nuestro medio las casas no pasaban de ser de seto o de guano, los cayucos, ese era su medio de transporte, a pie y por agua, ¿no? Ok, maestro, y en cuanto al aspecto comercial, ¿qué nos puede comentar? Por esta zona transitaban los grupos de los comerciantes aztecas, que llegaban hasta por toda la costa. Los aztecas tenían dos grupos, los aztecas de lo que es hoy la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ellos tenían un grupo de comerciantes que se trasladaban de lo que es la Ciudad de México hacia las costas de Veracruz, y de allí transitaban por toda la costa hasta llegar a Centroamérica. Maestro, le voy a interrumpir. Vamos a un promocional y al regresar continuaremos hablando sobre la conquista como intercambio cultural. Continuamos platicando aquí con el maestro Geneito Ruco. Maestro, ¿cómo fue el descubrimiento de América? Bueno, el descubrimiento, como sabe la gran mayoría de nuestra gente, así es, pues se da porque los españoles, para finales del siglo XV, pues buscaban una ruta comercial hacia la India, de donde pues obtenían especias fundamentalmente. Sabemos que la comida de los europeos era muy simple, insípida, y de repente los árabes les llevaron el clavo, el comino, el orégano, y todas las especias para condimentar su comida, y les gustó, se acostumbraron. De repente, cuando hubo problemas que se cortó esa ruta, pues ellos de inmediato, su objetivo fue buscar una ruta comercial para llegar a la India. Y pues se discutía mucho en esos años todavía si la Tierra era redonda, si era cuadrada, cuál era el sistema solar. ¿Y ellos qué introdujeron, perdón, maestro? ¿Qué introdujeron ellos aquí a América? ¿Perdón? ¿Qué introdujeron? ¿Qué trajeron ellos aquí? Ah, bueno, eso es una pregunta interesante, porque si usted dice intercambio cultural y cultura es todo. Trajeron la religión, trajeron muchos productos alimenticios. Para empezar, aquí no se conocía el ganado, los cuadrúpedos de hecho no se conocían. Usted sabe que los comerciantes de Mesoamérica transportaban los productos al hombro, sobre ellos, cargaban simplemente, pero llegan los españoles y desde los primeros días de la conquista
especialmente Hernán Cortés, trajeron bovinos o vacunas y se empezó a poblar. Tabasco fue una zona inmensamente poblada de ganado bovino. Claro, como nuestros aborígenes, la gente no estaba acostumbrada a esa carne, a tomar leche, lo que realmente aprovechaban de los bovinos era la piel. Okay. Esa es una realidad. Pero si usted hace una lista de lo que consume diariamente y se encuentra usted que come arroz, Ajá. toma leche, toma café. ¿Y qué más? Digo, le ponemos muchas frutas. No son originarios de estas tierras. Azúcar, otro producto. Todo eso nos los trajeron los españoles. Mucha gente reniega de la presencia española. Maestro, ¿y realmente fue una conquista o fue un intercambio de cultura? No, la verdad, pues se ha dicho encuentro de dos mundos. Ajá. Y es cierto, hay un encuentro, pero de que fue una conquista, a tal grado que impusieron a los habitantes de esta región 300 años de dominio. Y es toda una discusión hasta la fecha, se sigue debatiendo lo bueno o lo malo. Hay gente que reniega de la conquista. Hace unos días, cuando celebrando los 500 años del encuentro de dos mundos, en Fronteras se hizo un evento y me permitieron dirigir la palabra a los asistentes, y entre las cosas que dije es que nosotros somos un producto de la conquista, estemos de acuerdo o no. Cuando he debatido con algunos compañeros maestros acerca de esto, yo les digo, aquel que realmente no acepte que es producto de la conquista, que llevamos en la sangre, claro, en las venas, sangre española, aborigen y africana. Esas son nuestras tres líneas de sangre. ¿La puede repetir, por favor? Aborigen, cualquiera de las etnias que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles. Después, la sangre española, y días después llegó la influencia negra, la sangre africana. La africana. Y todos nosotros llevamos esa sangre, unos más, otros menos. Así es. Yo les dije esa ocasión, hay que verse al espejo y ustedes van a sentir por dónde andan. Una dama muy querida me dice, bueno, ¿y yo dónde estoy? Pues ubícate, ¿no? Hay que verse, y si las características físicas de uno más o menos te dicen por dónde andas. Siempre. Pero un periodista, quiero decirle a ustedes, anotó. Gerneito Ruco se mostró orgulloso de su origen español, y yo nunca lo he negado. Yo sí digo que tengo sangre española, obviamente, y que tengo de las otras un poco, seguramente. Pero yo no voy a negar y no voy a quitar el apellido. Si yo leo Jiménez, ni modo que me digan que vino de dónde. Así es. Es español, ¿Y la gran considera mayoría. usted, profesor, que los españoles se hayan llevado algo de nosotros? Pues, para empezar, llevaron el tabaco. El tabaco les gustó mucho, el chocolate. Ajá. Sí, señor. Y les gustó mucho las costumbres. O sea que también ellos modificaron su cultura. No llegó a tanto la influencia nuestra, porque ellos fueron, digamos, dosificando, ¿no? La adaptación, la aceptación de eso. Pero de que fumaban, ¿verdad?, sus puros, sus cigarros, con tabaco de estas tierras, no hay duda. De que tomaron chocolate, hasta en las cortes europeas se tomó chocolate, ¿verdad? Y simplemente le voy a decir a usted, uno de los primeros productos que se llevan los europeos fue el palo de tinte. La ropa de ellos era muy simple también, sin colores, pero de repente descubren que el palo de tinte es una madera tintorea y que le da color a las telas. Bueno, pues eso por miles, millones de toneladas o de árboles se los llevaron. La caoba. Así es. Se llevaban de aquí grandes trozos de árboles de caoba
y hacían muebles, que muchas veces, sabrá usted, los regresaban acá. Todavía era, vamos a ponerle 50 años, con facilidad encontraba usted en las casas de Villahermosa, cuando menos, muebles fabricados en Europa que eran devueltos por los comerciantes Claro que sí, españoles. maestro. Vamos a un promocional. Al regresar estará con nosotros un invitado especial para continuar charlando con el maestro Genei. Regresando aquí a su programa, me complace presentar al doctor Luis García González, médico especialista en medicina interna, además de continuar con el estudio del maestro Genei Torruco. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. En cuanto a las enfermedades, aquí nos va a explicar el doctor las enfermedades de los indígenas. ¿Cuáles fueron las que más sobresalieron en aquel tiempo? Bueno, lo que yo puedo platicar sobre eso. Hay un libro que siempre menciono que habla sobre la conquista, y ellos siempre hablan, y este autor que se llama Jared Diamond, que es el libro Armas, Gérmenes de Acero, y he encontrado, lo que he leído después coincide, que toda la carga cultural de Asia que traían los españoles, pues toda la tecnología y toda la cultura, todo lo que se ve expuesto, pues lo trajeron acá, y por eso fue un gran choque, ¿no? Okay. Y de hecho el libro inicia con hablando de cómo en Europa era común que hubieran enfermedades relacionadas con el contacto con el ganado. Entonces eso en parte determinó se hace un estudio, hace un recuento de cómo la interacción entre animales, diferentes ganados, diferentes culturas, en las diferentes conquistas. Ya que estamos hablando de conquistas, pues los europeos también fueron conquistados, ¿no? Los españoles fueron conquistados. En realidad, ¿qué grupo humano no ha sido conquistado? Así es. Entonces, yo creo que habría que poner en ese contexto. Entonces, después de tantas interacciones, ese intercambio de hábitos, de microorganismos, los prepararon, les dieron cierta ventaja cuando se enfrentaron aquí cuando se fueron expuestos a este nuevo mundo. Sí, porque los españoles también se expusieron a un nuevo mundo. Claro. También padecieron, evidentemente, pero parece ser que el bagaje o lo que traían de todo lo que se vivió en la historia, en los conflictos con África, con Asia, subrayando principalmente los siglos de dominio de los africanos, de los árabes africanos en España, pues los preparó mejor y los dejó inmunes a varias enfermedades. Perfecto. Maestro Genei, ¿cómo era la medicina de antes? Era la herbolaria, fundamentalmente. Para los que se interesen más precisamente aquí, por eso traje este texto de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, donde, entre otras muchas cosas, el que quiera conocer sobre nuestros pueblos aborígenes, especialmente los aztecas, aquí va a encontrar lo que no se imagina. Por eso está tan gruesote, de más de 1000 páginas el libro. Y hay un apartado que dice de las enfermedades del cuerpo humano y de las medicinas contra ellas. Y te habla de diferentes enfermedades. Pero sabemos que nuestros antepasados manejaron la herbolaria como nadie en el mundo. ¿No? Y aquí hay textos, algún señor se puso a recoger todas las recetas y cómo manejaban las cosas. Hasta la fecha lo sabemos, el doctor sin duda lo sabe, muchas familias siguen aplicando la herbolaria. Así es. Oye, que me duele esto, El té cuece Exacto. esta hojita, una de estas, y te la tomas. Y lo seguimos haciendo, quieras o no.
Sí, sobre eso en un congreso de historia de la medicina que se hacen, esos congresos, uno internacional en Mérida, mencionaron lo que se iba a crear, era un instituto de la herbolaria, y eso fue exactamente en el tiempo en el que estalló la revolución. Se iba a hacer un instituto para investigar sobre la herbolaria. Por motivos de la revolución se perdió y ese proyecto ya se olvidó, no se ha estudiado la herbolaria, pero eso es para reflejar lo serio que es hablar sobre herbolaria. Era un sistema de conocimientos que ahí está, pero no se ha integrado al resto Doctor, del conocimiento. ¿Y qué daño hubo acerca de la viruela, que fue una de las epidemias donde... Exacto, regresando al hecho de que teníamos dos grupos humanos, que los dos iban a tener diferentes enfermedades, iban a estar expuestos a diferentes situaciones. Uno de los que se está documentado que fue más devastador, fue la viruela, lo que fue, se dice, en los que he leído, se dice que fue un esclavo que trajo la viruela y se fue esparciendo. De hecho, el sitio de Tenochtitlán tiene que ver más con la mortandad, tuvo que ver más con esa enfermedad que con los actos bélicos. Y tan así que en algunos también autores mencionan que en el Norteamérica, el hecho de que después que llegaron los ingleses a estas tierras, después del éxito de los españoles, pues llegaron otros europeos a esas tierras, encontraron una población ya diezmada. Es decir, la viruela viajó más rápido que los españoles. Viajó más rápido y fue acabando. Hubo recuento en la historia. Imagínense, llegan los ingleses, encuentran a los indígenas, pero no encontraron ni la mitad de los que eran antes. Exacto. Porque ya había la viruela que trajeron los españoles ya había llegado antes a Norteamérica. Entonces así de grave. Sí, estuve leyendo por ahí igual que dice que hubieron más muertes por causa de todas las epidemias que ellos mismos provocaron, ¿no? Sí, así es. Esa es la conclusión del libro que les menciono y de varios otros autores. Y les repito que hay de hecho, en la Feria del Libro siempre estoy buscando sobre esa historia. Hay libros sobre la historia de la Nueva España y hay también libros sobre los grupos indígenas de Norteamérica. Y ahí mencionan cómo eran poblaciones tan grandes a veces como la del centro de México, la de Mesoamérica. O al menos estaban, no como nos lo pintan en el lejano oeste, ¿no? Que eran nómadas y eran un grupito de grupúsculos. Habían ciudades. Estas fueron diezmadas por la viruela. Entonces, nos damos cuenta de qué tan... supongo que eso se refiere con el choque de mundos, ¿no? Claro. O sea, hasta dónde se dan cuenta cómo fue tan importante. Fue la separación, el océano, y hasta eso hay teorías que dicen que sí había contacto, Muy pero bien, había maestro. cómo estaban separados. Muy bien, perdón, doctor. Sí, claro. Vamos a promocionales y vamos a continuar aquí con nuestros invitados especiales. Continuamos aquí con nuestros invitados especiales acerca del día 12 de octubre, que es Día de la Raza, e incluso en otros países se conoce con otro nombre, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando aquí con el doctor acerca de las epidemias. Bien. La tifoidea, Sí. la sífilis. Entonces, repito, la sífilis, y hay cierta discusión, pero en general la mayoría dice que la sífilis fue de América hacia el otro lado, pero hay quienes fue lo discuten. contrario. No. Hay quienes discuten que no, que fue traído. ¿Qué nos dice aquí el maestro historiador? Sí, yo estoy convencido que fue traído esas enfermedades por los españoles, porque acá no se tenía conocimiento, precisión, y no tenían medicinas para ello. Porque nuestros aborígenes, especialmente a los aztecas, tenían infinidad de hierbas para poder controlar las enfermedades. Y todo está que la población creció.
mucho. Simplemente aquí en Tabasco se asegura que cuando llegan los españoles habían no menos de 135,000 habitantes en Potonchán, la ciudad chontal. Pasados 60 años, la población había disminuido en 90%. 90. Ya. Apenas andaban 3,000 gentes por ahí, pudieron censar o ubicar. Entonces hubo una disminución y fue más fuerte las epidemias, o se murió más gente por problemas de epidemias Así que es. por guerra, que en realidad no fue mucho. Las batallas no provocaron tantas muertes como las epidemias. Sí, a mí me interesa mucho el tema precisamente porque actualmente se habla mucho precisamente de las epidemias. Seguimos con el miedo hace unos, no, ya varios años, ya casi 10, lo de la influenza, ¿no? Claro. Recordaremos. Entonces, así siempre han existido las epidemias, están relacionadas con los grandes concentraciones de personas y con los Así encuentros en personas no sensibilizadas a esa enfermedad. Ese fue uno de los choques que hubo, y es muy importante porque habla de que no nada más trajeron animales, no nada más trajeron conocimientos, claro que sí, avance, trajeron su microbiota. O sea, ellos estaban ya como que protegidos. Sí, pues era parte de su microbiota, es lo que tenemos que entender. Claro. Nosotros no hay forma de que nos deshagamos de nuestra microbiota. Ya. No hay manera, la traemos a todas partes. En cuanto a los esclavos y sus enfermedades, Algo en especial sobre los esclavos y enfermedades, pues estaban, primero, pues estarían malnutridos, definitivamente. Pero en especial también por la malnutrición, pues traen otras, y por la falta de, las condiciones en las que tenían, falta de higiene, ¿no? Aunque habría que pensar bien cómo era la higiene en ese tiempo, aún así podemos hablar de que había falta de higiene y transmisión de enfermedades a través de plagas que también trajeron. ¿Qué plagas trajeron? Las ratas. Y en eso Claro. también traían sus vectores, que son las pulgas, que esos tienen la historia, que son parte de la historia de las pestes y de la mortalidad en Europa previo a la conquista de México. Entonces, en ese caso, esa situación pues los predisponía a ser pues el banco de varias enfermedades. También en cuanto a mí lo que más me interesa también de salud, hablar en ese entonces, es el buen estado de salud en el que estaban, al menos en el buen estado nutricional en el que estaba la población americana, de América, en el momento que llegaron los españoles. Yo siempre los subrayo porque se menciona que la leche es muy importante para la salud. Pues bueno, se vivieron durante milenios o durante siglos, vivieron sin leche. así es. Igual en cuanto a la falta de la vitamina C, que todavía no se sabía y Ajá, sobre eso, de nuevo. había mucha deficiencia de vitaminas y minerales. Pues eso es también algo que mencionábamos antes de entrar al aire. Somos los que creamos, hay quienes creemos que somos humanos, ¿no? Éramos humanos. Quizá algunos tuvieron sus dudas cuando se encontraron, pero eran grupos humanos y hay coincidencias. Ya. Y la gastronomía y las técnicas de cocina habían coincidencias. Aunque sí hubo muchas cosas que aprendieron los españoles y toda Europa de la cultura de la gastronomía mexicana, había muchas coincidencias. Y en esas se les llama cultura nodriza en cuanto a gastronomía, la del sudeste asiático, es decir, Indochina, la Mesopotamia y la mesoamericana. Y tienen su característica y su patrón alimentario, que puede explicar cómo es que se logra una buena alimentación. Ellos mismos hacían Pues, porque en realidad no existía como tal todo lo que estamos viendo hoy. No. Dentro de su cosmogonía, desde su pensamiento,
se encontraron la forma de alimentarse. Como lo mencionó el profesor, Así es. Tenían poblaciones grandes. Esa es una de las pautas para decir que tenían capacidad para alimentar a las personas. Y aparte el estado de salud, el estado físico. Los grupos humanos que no lograron una buena alimentación, pues no podían crecer. Claro. No tenían esa capacidad de desarrollar diferentes artes, diferentes ciencias. Así Entonces, es, eso maestro lo Genei. demuestra. Y en cuanto a ellos llegaron a llevarse aquí, por ejemplo, lo que ellos buscaban siempre, el sabor de la comida y todo. ¿Sí lo aprendieron ellos? Claro, claro que sí. Infinidad de guisos y demás fueron llevados allá. La cocina mexicana siempre ha sido muy atractiva y en la medida en que se relacionaron los españoles con las costumbres de nuestros aborígenes, pues aprendieron muchísimo. Tío, no nomás fue el chocolate, ¿verdad? O el chile, para darle sabor. El sabor, la pimienta, la canela. La pimienta nuestra que había, aunque ellos ya lo habían tenido, lo tenían de la India, que la llevaban, que la India no era la productora, sino que era la zona de Indonesia la que llevaban los productos de estas especies a la India, y de ahí lo tomaron los españoles. Es curioso porque maestro, siempre han hablado de las especias de la India. No, la India era el comercio, el mercado. Maestro, vamos a promocionales y regresamos con este tema tan importante como el que es de la conquista de los españoles. Continuamos aquí en nuestro programa, aquí con nuestros invitados especiales. En la recta final, pues ya sabemos todo lo que hemos platicado acerca de la conquista, ya que se acerca el 12 de octubre. Entonces es un tema muy importante para todos los mexicanos. Y en cuanto a la identidad, profesor, ¿la perdimos o continuamos con la identidad de nuestros antepasados? No, no puede ser. Yo le decía hace un momento también que nosotros, los habitantes, los mexicanos, somos producto de la conquista. Ok. Se ligó, decía yo, la sangre española con la sangre aborigen y la influencia de la sangre africana. Somos producto de esas tres sangres. Pues, ¿cómo hemos evolucionado? No todos los pueblos al mismo ritmo, al mismo nivel, sino que según las posibilidades de desarrollo de cada pueblo, de cada región, hemos ido transformándonos, sin duda alguna, pero se tiene una identidad, se ha trabajado bastante en eso, y todo el mundo buscamos identificarnos, es decir, soy mexicano, soy tabasqueño, y todavía más regionalista soy de Huimanguillo, de Cárdenas, ¿no? Claro. Y queremos tener justamente una identidad. Así es. Y la procuramos, conociendo nuestra historia. Hay que decirle a nuestros amigos, para buscar una identidad hay que conocer tu pueblo. Sí, conocer la historia de costumbres. nuestro país, de si nuestros no conoces abuelos, claro. su historia, las costumbres, pues ¿con qué no te tenemos identificas? Identidad, definitivamente. ¿Verdad? Así lo veo. Sí, yo agregaría que sí, pues yo creo que sí se conservó la identidad. Sí hay una cocina tabasqueña reconocible, ¿no? Y diferenciada a otros lugares que, no sé, pensemos en otros estados, en otras ciudades. Yo creo que aquí en nuestro estado, cada pueblo tiene su propia identidad de la comida. Si usted va a un municipio, por ejemplo, en Nacajuca, Jalpa de Méndez, cada pueblo tiene una identidad en cuanto a la alimentación, en cuanto a la comida que nosotros mismos consumimos. Hay que lo distingue, sí. Exacto. Sí, al hacer el interrogatorio nosotros sobre la alimentación, ahí nos damos cuenta de las diferentes regiones y qué es lo que consumen. Pero hablando entonces, yo no soy experto en historia, nada más hablo de medicina y de alimentación, pero al menos a mí, como lo mencioné hace un rato, o sea, sí preferimos lo que es el producto del maíz, el frijol, la calabaza. Creo que nos identifica mucho como mexicanos el maíz, pero ¿no? Sí lo preferimos. Así y es. agregamos técnicas para estos ingredientes.
quería mencionarlos, que está en el sofrito, que es español, el escabeche, que lo trajeron los españoles, pero viene de mucho más lejos, que sería, pues a decir árabe, es decir, no estoy diciendo mucho, o sea, todo el mundo árabe, ¿no? que es norte de África y la misma península arábiga. Pero esas técnicas las hemos incluido en nuestra cocina. Sí, entonces en la cultura de hoy en día. ahí está presente, yo creo que sí ganamos y se conservaron muchas de las costumbres y hay técnicas de aquí que todavía se conservan en los diferentes lugares. En algunos lugares son algunos casi prehispánicos, ¿no? Casi los ingredientes son Sí. casi prehispánicos. Hay muchísimos pueblos mexicanos que mantienen las costumbres de años atrás, mucho tiempo atrás. No han evolucionado, no se han contactado Maestro, con el ¿y resto. aquí en Tabasco existen todavía esas comunidades donde mantienen esa cultura? Muy pocos, siento yo que es mínimo, raros los pueblos que mantienen una identidad diferente, que es separada, pues. Y es que aquí tú dices, óyeme, acá en Tamulté de las Sabanas, oye, en Acajuca, algunos pueblos, ¿a dónde vas? Oaxaca, Tuta, Orcuatitán. Bueno, se siguen manteniendo seguramente, hasta en el idioma. Son de los pocos pueblos que aún mantienen el chontal en su plática diaria, digamos. Pero yo he asegurado que no hay un tabasqueño que no sepa español. Claro. ¿Verdad? No puedo decir, está diferenciado, el idioma lo separa, ¿no? Mucha gente se ha incorporado a la universidad de todas esas comunidades. Y no podemos negar que en los días actuales, pues mucha gente ha viajado, ha salido, sale, se mantiene en comunicación, las lecturas, las noticias, Así es. los medios de comunicación. Te enteras tú que están comiendo en cualquier pueblo del mundo, cómo cocinan, y la gente empieza a hacerlo. Busca conocer y probar, ¿verdad? Porque hay alguna gente aquí en Tabasco que cocina, que practica la cocina árabe. Así Y entonces come cosas raras, pero sabrosas. Entonces, bueno, según pues el interés que tengas en conocer las costumbres de otros pueblos, otros países. no puedes estar aislado. Doctor, ¿y hace falta rescatar más de estas raíces? Bueno, sí, yo invitaría, ¿hacer falta? No lo sé. Sí, supongo que sí, siempre hay que rescatar las raíces, pero hay que, como bien lo menciona el profesor, ¿cuáles raíces? Porque tenemos varias raíces. Claro. La española, la africana, y yo en ese caso, en ese sentido sí, tenemos que rescatar las raíces. La indígena, la aborigen, la española y la africana. Y sobre eso quiero mencionar que no estoy diciendo nada más estudiando sobre la charcutería, me doy cuenta que en la charcutería, es decir, los carniceros al destazar al cerdo, hay una parte que está en el cuello que se le llama presa para los españoles. Yo solo me pregunto de dónde es el origen del tabasqueño de decirle al trozo de carne presa, porque es un corte de cerdo de la charcutería española que es preferida, que es buena, o sea, claro. Se sabe que dame la presa, yo quiero la presa, porque es rica, es como pedir tu ribeye o pedir tu arrachera, esa es la presa. Entonces me pregunto yo si de ahí viene el origen. Y Ok. que generalmente se le llama presa a alguna pieza del pollo o de la gallina. Me pregunto Bueno, muchas gracias por su atención y le agradecemos aquí al doctor Luis García y al maestro Genoy Torruco que estuvieron con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Gracias.